Ok, ya nosotros vimos hasta esta parte, que es hacer lo del cálculo del riesgo país. Les recuerdo que estuve revisándolo y aquí en estas dos partes, en esto que estoy subrayando ahorita en amarillo, están al contrario. Este primer cálculo, como ustedes lo pueden ver, aquí colocamos la tasa libre de riesgo, el risk free, más el beta por el riesgo de mercado menos el risk free, ¿no? Que sería esta parte, ahí no se incluye todavía el riesgo país, entonces verifiquen que aquí les haya quedado costo del patrimonio sin riesgo país, y el de acá al lado sí ya incluye el riesgo país, que es el lambda por el riesgo país, ¿no? Entonces una cuestión de que cambien en los formatos que tienen esos dos punticos. Ya sabemos que esta diferencia es lo que estaría dentro del tema de poderlo pagar una empresa en referencia al riesgo país. Ahora que quiero mostrarles, de acuerdo a la lectura que yo les había dejado, cómo debemos apoyarnos en la fórmula del WACC. Aquí les coloqué ya teniendo los costos, esta plataforma, esta plantilla está en la plataforma, ya teniendo los costos de patrimonio con y sin riesgo país dentro de la valoración de Arrocera, vamos a hallar los WACC teniendo en cuenta la tasa impositiva. Eh, Aquí, en ese sentido, está la fórmula que yo les había dejado en el PowerPoint, en el video, como tal, y es lo mismo que la fórmula que ustedes van a ver acá, solamente que están diferentes, en diferente posición, ¿no? Entonces vemos que lo separa es un más, el más del costo del patrimonio y el más del costo de la deuda. Aquí está igual, aquí está el costo del capital que está antes del más, que yo tengo primero en la primera parte de arriba el peso del capital, que es ese peso, es el porcentaje de cuánto se está invirtiendo o cuánto tiene el patrimonio, ¿no? Entonces coloco el patrimonio y en la deuda más el patrimonio. Aquí antes del más está lo referente al costo de capital y después del más con referente a la deuda, ¿no? Entonces está la deuda por el costo de la deuda y teniendo en cuenta al final de que todo se multiplica por la tasa de impuestos, ¿no? Eh, Esto lo tenemos que hacer tanto en sin riesgo país como con riesgo país para que ustedes puedan ver la diferencia y de cómo, para ser más exactos, vamos a hacer el BPN para tener una valoración más exacta de cuánto es lo que se está pagando por ese riesgo país en una empresa puntualmente, ¿no? Listo, perfecto. Entonces vamos a colocar aquí lo que ya nosotros sabemos allá, o lo único que vamos a hacer es reemplazar esta fórmula. Entonces aquí, sin riesgo país, vamos a calcular primero. En estas que ustedes ven que yo estoy seleccionando, voy a hacer primero el lado antes de la suma, es decir, solamente el costo de capital, y al lado lo del costo de la deuda. Entonces aquí le coloco igual, selecciono este que es el de sin riesgo país, luego lo multiplico por, me dice que es el patrimonio, que es el CA, dividido en la deuda más el costo del patrimonio, y cierro esto y me da el valor. Ajá, ustedes se están preguntando de dónde sacó estos valores. Vamos a tomar esos valores que nos los están dando acá mismo en la lectura que yo les dejé. Como ustedes aquí ven, dice para ilustrar este concepto, hallaremos el valor presente neto de un flujo de caja descontando las dos tasas, es decir, sin considerar el riesgo país y considerando el riesgo país. Para poder hallar el BPN, primero tenemos que calcular el WACC, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es la fórmula que estamos reemplazando. Aquí dice cómo vamos a evaluar la influencia del costo del patrimonio en la valoración de las empresas. Los valores diferentes de estas serán constantes para los dos casos. Para efectos del ejemplo, asumiremos que el costo de capital o el costo de patrimonio es igual a 50, la deuda es igual a 50, el costo de la deuda es del 10% y los impuestos el 35%. Entonces estas variables ya vienen dadas para que ustedes lo tengan claro. Entonces ya resolvimos este lado de la ecuación, ahora vamos a resolver este otro lado de la ecuación en esta partecita. Entonces me dice, abro paréntesis, me dice que es la deuda dividido en la deuda más el patrimonio por el costo de la deuda, y todo esto lo multiplico por 1 menos t. Y ahí sí cierro todo el paréntesis. Le doy igual, me da 2,34. ¿Sí? Entonces lo que hago yo es sumar estos dos valores. Bueno, no es necesario el paréntesis, este más este.
y ya me da el valor sin riesgo país del WACC, teniéndolo un poco más exacto con los costos de la deuda de una empresa, ¿no? Tanto lo del patrimonio, lo que yo les explicaba en ese momento, de la ecuación general, activo es igual a patrimonio neto más pasivos, o liquidez es igual a las deudas más a los pasivos, más el patrimonio que el capital que se tiene, ¿no? Entonces aquí estamos teniendo en cuenta son esos para poderlos verificar en la incidencia de una empresa. Teniendo en cuenta el mismo ejemplo que llevábamos, ¿no? Entonces aquí vemos un aumento significativo, aquí 5,64, aquí 5,73. Ahora el WACC con el riesgo país, lo mismo. Entonces yo utilizo acá, ya no utilizamos el de sin riesgo país, sino con riesgo país, que vendría siendo este otro, por, abro paréntesis, el patrimonio dividido en la deuda más el patrimonio, cierro y me da este valor. Listo, entonces aquí vamos a volver a calcular el de la deuda, que es el otro lado. Entonces aquí voy a abrir otro paréntesis que me dice la deuda dividido en la deuda más el patrimonio por el costo de la deuda. Por el costo de la deuda, cierro paréntesis y todo esto lo multiplico por 1 menos el 35% y ahí sí cierro todo. Y si ven que aquí si yo le quito un decimal, me va a dar exactamente estos dos valores porque esos no se están alterando. Los que se están alterando son los del costo del capital, ¿no? Entonces aquí lo mismo, hago la sumatoria de estos dos y me da este valor un poco más exacto, teniendo en cuenta que es más bajo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos nosotros a colocar, vamos a hallar los BNs, el valor presente neto, para tenerlo un poco más exacto. Entonces aquí ya vamos a utilizar estos mismos que nos están indicando acá. El 0 es menos 1000, 500, 750, 1000, 1250, 1500. Entonces aquí, como ya vamos a utilizar estos mismos, entonces lo que vamos a hacer es colocar la fórmula del valor presente neto, y es BNA, selecciono el valor, punto y coma, y selecciono los valores de los años de vencimiento. Aquí sería BNA, sería este, dividido, punto y coma, perdón. Perfecto, entonces, ¿cómo se interpreta esta parte? Si nosotros vemos, aquí me da un 5,64 sin riesgo país y 7,83 donde la diferencia ya la sabemos. Y aquí me empieza a dar un poco valores un poco más exactos. Este valor presente neto para sin riesgo país me da 2.956 y con riesgo país me da 2.762. Es decir, que cuando yo incluyo los valores presentes netos, si ustedes ven el del con riesgo país es un poco más bajo, como yo como empresa, si no hago este cálculo, no hago este ejercicio, voy a tener que incurrir probablemente en mayor pago de compra de unas acciones o compra de una inversión, bueno, en fin. Sea el análisis o sea el punto de mi objetivo que yo vaya a realizar, una inversión, una compra de una acción, cualquiera, si no hago este estudio de acuerdo al riesgo país que yo quiero llegar o al que yo quiero incursionar, voy a tener que pagar más, tendría que pagar 2.956 si no lo hago, pero si hago el estudio con el riesgo país, pagaría 2.762. ¿Y cuál es esa diferencia? En este caso, la diferencia es de 193,87 dólares por cada uno de los dólares que se va a invertir, ¿no? Y esto es, obviamente, si ustedes lo multiplican por miles y millones de pesos, que sería la inversión en el caso que ustedes estén asesorando, pues es muchísimo dinero
que entraría si no se tiene en cuenta lo del riesgo país. Entonces, esto es muy importante, si es como lo vamos a empezar a aplicar en las empresas, el análisis que ustedes están haciendo para tercera nota, ¿no? Para que aquí ya culminaríamos este